Quiero invitarle, si abre su Biblia, por favor, en Mateo 25. Hemos estado viendo una serie que se llama Las Parábolas de Jesús con el pastor Olivares. Y bueno, vamos a continuar esta noche con una parábola más. La parábola que vamos a ver hoy es la parábola de los talentos. Y está en Mateo 25, 14. Voy a leer del 14 al 18, ¿lo tiene? Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Todos sabemos por qué Jesús enseñaba a través de parábolas. De hecho, el pastor nos enseñaba, en la primera enseñanza de esta serie, nos enseñó el propósito de las parábolas. Solo a manera de reafirmación acerca de lo que es una parábola, para los que no lo entienden, los que nos visitan por primera vez, si no saben lo que es una parábola, bueno, Jesús enseñaba a través de parábolas. Una parábola es una narración de un suceso fingido, del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral, y en este caso espiritual. Y Jesús aplicaba esta manera de enseñanza. De hecho, Jesús mismo, en sus palabras al comienzo de esta enseñanza, que usted y yo acabamos de leer, nos muestra cómo es que hace uso de un suceso natural, para enseñar un principio espiritual. Y esto, a grandes rasgos, lo que le estoy diciendo es la aplicación, lo que es y la aplicación de una parábola. Fíjese usted lo que dice al principio de lo que usted y yo leímos. Jesús dice, porque el reino de los cielos es como. ¿Había notado eso? Él está haciendo una comparación. ¿Con qué? Está comparando el reino de los cielos con el suceso que él está narrando. Eso en sí es la aplicación de una parábola. Muy bien, parábola. Permítame leerle en la versión Dios habla hoy el versículo 14. Escuche cómo dice: sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. Muy claro esta versión, ¿verdad que sí? Mira, déjame leerle otra, es la versión en lenguaje sencillo. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez con un hombre que decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. Clarísimo, ¿no? Es muy valioso leer estas versiones. Es muy importante entonces, hermanos, es muy importante para nosotros, la iglesia. Fíjese usted, el hecho de que Jesús ilustre así un principio celestial, espiritual, divino, de modo que sepamos responder a Dios en lo que a través de las parábolas se nos enseña, pero que también se nos demanda. ¿Sí me expliqué? En esta parábola, Jesús se refiere primero a un hombre, un amo, un apoderado, ¿cierto?, que dividió el dinero entre sus siervos, enseñándonos que Dios reparte a cada quien conforme a 2 cosas. Y aquí comenzamos a aplicarlo a nuestra vida. Espero que usted lo aplique a su vida para provecho. Repito, el Señor reparte a cada quien los bienes de Él conforme a 2 cosas. Número 1, conforme a nuestra capacidad, y número 2, conforme a su voluntad. Muchos le exigen a Dios que les sea dado más de parte de Él y ni siquiera tienen la capacidad de administrarlo. Es más,
aún más importante que eso, Dios ni siquiera quiere dártelo. ¿Por qué? Bueno, Dios es sabio. ¿Cuántos saben que Dios es sabio? Y sabe mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros, ¿sí o no, iglesia? Sí, a Dios no le podemos ganar en una discusión en donde se trate de quién sabe más qué es lo mejor para nuestra vida. Es imposible eso. Pablo enseñó a los corintios en su primera carta diciéndoles que el Espíritu Santo, cuando se trata de los dones del Espíritu, el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Diga conmigo, como Él quiere. Así es, mi hermano, como Dios quiere. ¿Cuántos saben que las cosas se hacen como Dios quiere? Aunque el hombre diga que es como Él quiere, es como Dios quiere, hermano. Así es. Es por eso que aprendemos de parte de Jesús de esta parábola que Dios reparte sus bienes, sus talentos, sus dones, sus regalos, en los que los reparte, conforme a su capacidad, pero también conforme a su voluntad. Jesús dice entonces, les dio a cada uno conforme a su capacidad. La palabra capacidad en el griego significa fuerza y eficacia. Dependiendo de la fuerza y la eficacia con la que tú administras lo que Dios te puede dar, es la cantidad de bienes que Dios va a permitir que tú administres. Y bueno, voy a aclarar lo mejor que pueda cuando menciono bienes que Dios te da, porque inmediatamente lo identificamos con dinero. Jesús usó el dinero para ejemplificar lo que Dios da a sus siervos. A través de esta parábola usó el dinero, pero no es el dinero en sí el punto del que se está hablando aquí cuando se habla de que Dios reparte a cada quien. Imagínense ponernos a hablar de dinero, ¿a dónde llegaríamos, no? De estos siervos, estos 3 siervos, fíjese lo que le voy a decir, mi hermano. Nadie recibió ni más ni menos recursos de los que eran capaces de administrar. ¿Está conmigo? ¿O está con el Señor? Los que están dormidos están con el Señor, ¿verdad? No se crea. Repito, de estos siervos nadie recibió ni más ni menos recursos de lo que eran capaces de administrar. Debido a esto, una vez asignada la tarea por el amo a cada siervo, en caso de que ésta no se cumpliera, no podrían excusarse, poner pretextos, diciendo que estuvieron abrumados por tantas cosas que tenían que administrar o que estaban incapacitados para hacerlo. No había pretexto. El amo de estos siervos sabía perfectamente de qué eran capaces esos siervos, y conforme a eso repartió 5. ¿Repartió cuántos? 2 y 1. Dios creó a cada ser humano, dando a cada uno capacidades diferentes en áreas diferentes. Y en el caso de aquellos que le conocemos y anhelamos rendir a Él las habilidades que Él puso en nosotros, ¿cuántos quieren rendirle a Dios las habilidades que Él puso en ustedes? Sí, es lo mejor, ¿verdad? Los que anhelamos esto, entonces, esto nos lleva a reflexionar en lo siguiente. El fracaso en la tarea que se les asignó a los siervos solo podría atribuirse a pereza, o a que el siervo no tiene un menor aprecio por su amo. Puede hasta odiarlo. Es que yo no quiero a mi amo, yo no quiero nada con él, por eso no voy a trabajar lo que él me dejó. Por lo tanto, le repito las razones por las que pudiera haber fracaso en una tarea como esta. O hay pereza, no trabajas en lo que te fue encomendado, o no tienes el menor aprecio por aquel que te dejó sus bienes para que los trabajaras. El dinero, como Jesús lo emplea aquí en su parábola, representa, escuche bien, hermano, representa cualquier clase de recurso que Dios nos confía. ¿Está conmigo? ¿Me explicó? Repito, representa cualquier clase de recurso que Dios nos confía. A todos Dios nos ha confiado algo, y Él te va a pedir cuentas, y de hecho eso habla más adelante la parábola. Cuando le digo a usted cualquier clase de recurso, esto nos lleva a reflexionar con respecto a que el Señor quiere que seamos productivos. Pero cuidado, hay quienes oyen la palabra producir y la aplican de inmediato y solamente al dinero.
Solamente a eso la aplican, sin darle la importancia debida a ser productivos en los frutos del Espíritu. ¿Amén o no amén? ¿Verdad que sí? Dios espera que seamos productivos. ¿Pero qué? ¿Que ganes 10,000 pesos diarios en tu negocio? Tal vez Dios te da ese privilegio de que tu negocio prospere a ese nivel, tal vez. Pero productividad en la Biblia no se refiere nunca a dinero. Imagínese, hermano, el dinero es perecedero, es temporal. Y Dios nos llama a buscar las cosas eternas. En lo que Dios nos llama a ser productivos es en la producción del fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Dígame el primero. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Dígame qué tiene que ver eso con el dinero. Pero a algunos les mencionas productividad y ven el símbolo de pesos, ¿no? Dios no ve el símbolo de pesos, Dios ve otro símbolo, el símbolo de su palabra, de los frutos de su Espíritu Santo. Tal vez eres una persona trabajadora y cristiano. ¿Cuántos son cristianos y trabajadores? Muy trabajadores. No, pues todos levantan la mano. La levantaron por trabajadores, no por cristianos. No se crea, por las dos cosas. Trabajadores y cristianos, ¿cierto? Tal vez tú seas una persona muy trabajadora, muy dedicado a tu trabajo y cristiano. Y provees bien lo necesario para tu familia, pero ¿eres ejemplo de integridad y santidad en tu trabajo? ¿Te diriges a tus hijos con respeto sin provocarlos a ira? Tal vez les das un domingo de 1,000 pesos a cada uno, pero les gritas tontería y media cuando te enojas. Tal vez le das para el gasto a tu esposa, pero para que compre unos comidones diario, pero la golpeas. ¿De qué nos sirve la productividad en el dinero si no hay productividad del fruto del Espíritu, no? Es por eso que Jesús usa el dinero como una situación fingida para enseñarnos este principio espiritual. Eres una persona trabajadora y cristiano, provees todo para tu familia, pero ¿le eres fiel a tu esposa? Usted no tiene idea, hermano, o tal vez sí, de cuánta gente se acerca aquí al frente al final de las reuniones a pedir consejería con respecto a que en su casa su esposo, si viene la esposa, o algunas veces la esposa, si viene el esposo, nos hablan del cónyuge respectivamente, respecto a que no son los mismos aquí en la casa. Usted no tiene idea de cuánta consejería hay que dar. Y vienen diciendo: Julio, mi esposo viene a la iglesia, pero llegando a la casa es otra persona, es Hulk. Aquí es el doctor Banner y en la casa es Hulk. Llega y se rompe la camisa a la entrada de la puerta y se pone verde. Y no le pongo a hacks. Y se pone verde y empieza a gritarme y avienta, hasta la Biblia rompe. Un decir. Como decía el pastor Toño Lázaro un día, se me quedó grabado. Aquí son el santo y en casa son el tinieblas. Mira, hermano, Dios nos da tiempo, capacidades, dones y otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades, y espera que los usemos con sabiduría hasta que Jesús regrese. ¿Alguno de aquí espera que Jesús venga? ¿Sabes que cuando Él venga va a traer una libreta en la mano? Es un decir, ¿eh? No va a ir a su casa y decir: Julio dijo una herejía. La Biblia no dice que Jesús traerá una libreta. Va a venir a hacer cuentas con nosotros, ¿sí o no? Él va a pedir cuentas. El Señor nos ha dado recursos, tiempo, para que de acuerdo a nuestras habilidades, Él espera que las usemos con sabiduría hasta que Jesús regrese. Es por eso que tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. Julio, yo no sé cantar, yo no sé enseñar la Biblia, yo no sé, he hecho la audición 30 veces y Chuy García no me deja entrar. No tengo talentos, mi hermano. Los talentos no son para estar en una plataforma, ¿sabía? No, hay mucho más. Eso es más, eso nada es. Tenemos que usar bien los dones que Dios nos, la capacidad que Él nos ha dado. Un aspecto inicial y valioso en esta lección de Jesús para nosotros es que la cuestión no es cuánto tenemos,
sino qué hacemos con lo que tenemos. Esto principalmente si estamos conscientes que todo lo que tenemos ha sido provisto por Dios. ¿Cuántos están conscientes de eso? Todo lo que tienes ha sido provisto por Dios, a menos que te lo hayas robado. Si tienes algo robado en tu casa, eso no te lo proveyó Dios, ¿verdad que no? Jesús dice que este amo, el de la parábola, entregó a sus siervos, diga conmigo, sus bienes. ¿Sus bienes de quién? ¿De ellos o del amo? Del amo. Del amo. Hay que tomar en cuenta eso. No eran bienes de ellos, eran del amo, es decir, de él, no de los siervos. La Biblia dice en el Salmo 24 que de Jehová es la tierra y ¿qué? Y su plenitud. Plenitud es todo lo que en ella hay, mi hermano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Se ve que usted es de Dios? Aunque usted no quiera. Somos del Señor. Todo lo que tenemos es de Dios. Somos administradores, no propietarios. ¿Estamos bien en eso? Verso 15, si me acompaña, de Mateo 25. Ahí donde está su Biblia abierta. Verso 15. A uno dio 5 talentos, talentos. Y a otro 2. Y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Qué familiar suena eso, ¿no? La palabra talento es una palabra hebrea que viene del hebreo, griego, discúlpeme, talanton. Discúlpeme, si es hebreo, saqué los dos significados, tanto hebreo como griego, porque quiero hacer un poco de historia respecto a esta palabra. Talento entonces es talanton, donde se deriva la palabra balanza, como sosteniendo pesas, cierto peso, una suma de dinero. También proviene de enenco, llevar o cargar, poner, presentar, producir. Eso significa producir. Del diccionario, un diccionario secular tiene la definición, o viene la definición siguiente. Fíjese, es la capacidad intelectual de una persona, aptitud para el ejercicio de una ocupación. Le voy a dar una definición de acuerdo al uso de la palabra a través de la historia. En el Nuevo Testamento, la palabra talento se refiere a una unidad de referencia general, siempre de valor bastante alto, pero casi nunca uniforme, y se usa de manera figurada con frecuencia en la Biblia. En este caso, talento no se refiere tanto a las aptitudes naturales, dije aptitudes naturales, que una persona puede tener, sino a algo que una persona encomienda a otra, como a un mayordomo. El mayordomo administra los bienes del dueño. Por esto los talentos se deben entender mayormente como dones conferidos por Dios. En el mundo se acostumbra a decir, ¿qué talento tiene esa persona? ¿Ha escuchado eso? Se acostumbra a decirlo así. Cuando la persona demuestra una habilidad especial en algún área, ¿qué talento tiene esa persona, no? Nosotros sabemos que lo correcto es decir, ¿qué talento ha dado Dios a esa persona? ¿Amén, iglesia? ¿Sí? Esa es la forma correcta de decirlo de acuerdo a lo que es talento en la Biblia. Todos sin excepción hemos recibido de Dios por lo menos un talento, un peso, con el que producimos y participamos en el reino de Dios, influyendo de manera espiritual en aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Los principales son tu familia. Si tú quieres venir a la iglesia, meterte a un ministerio para servir en la iglesia, misiones, niños, música, y ser de influencia y de bendición para los que te rodean aquí, ¿qué caso tienes si en tu casa no lo eres? Acompáñame por favor a leer el verso 16 de Mateo 25. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Le voy a hacer una pregunta de matemáticas, mi hermano, a ver si es cierto que fue usted a la escuela. Ahí le va. ¿De qué porcentaje fue la ganancia de estos 2 siervos? ¿Cuánto?
100%. Uno tenía 5 y ganó 5. Uno tenía 2 y ganó 2. ¿Qué ganancia en porcentaje fue de los dos? El 100%. ¿Sí o no? Sí. Regresaron cada uno 5 y 2. Y el otro volvió a dar además otros 5 y el otro otros 2. Los dos tuvieron una ganancia del 100%. Estos hombres dieron el 100% de su capacidad, de su fuerza, de sus ganas, de su voluntad para realizar la encomienda de su Señor. Y se vio reflejado en lo que ellos produjeron. Cuando tú estás dispuesto a dar fruto del Espíritu en tu casa, delante de los tuyos, tú tienes que dar todo de tu vida, ¿sí o no? Si tú has sido un hombre, una mujer que por años has batallado en cuestiones de carácter o por cuestiones de las vivencias que tuviste en tu familia en tiempo pasado y quieres retomar la vida que Dios nos promete en la palabra del Señor a todos, una vida en donde rindiéndonos a Él, Él toma el control y nos guía a través de su Espíritu Santo, te va a costar. ¿Sí o no les ha costado, hermanos? Sí. Cuesta, porque la carne es débil, dice Jesús. El Espíritu es el que está dispuesto, ¿cierto o no? Y queremos hacer la voluntad de Dios. Y queremos agradarle a Él. Y queremos seguir sus pasos. Y hay algo que se opone y hay que estar en la batalla diaria. Tienes que dar el 100% para obtener el 100% de producción en lo que se refiere a frutos del Espíritu. Le dije que yo no le voy a hablar de dinero. El dinero es solo un ejemplo. En la parábola pusieron el 100% de su corazón y de sus fuerzas para obtener el 100% de ganancia. Así es como debemos responder a Dios en lo que Él nos encomiende. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Todos aquí? ¿Todos van a dar el 100% al Señor? Pues así como me gritan, se oye como el 50% de ganas. Con todo lo que tenemos, con compromiso. ¿Usted cree, mi hermano, que Cristo se dio al 100% en la cruz por nosotros? Diga amén con el 100%. La Biblia dice en Filipenses 2 que Jesús tomó forma de siervo para venir a hacer la obra que el Padre le encomendó. Este amo en la parábola les encomendó una tarea a sus siervos. El Padre le encomendó una tarea a Jesús. Y Jesús dio el 100%, yo diría que dio el 1000%, ¿no lo cree usted? Y la ganancia que Jesús obtuvo, nada más y nada menos fue que la redención de su iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Jesús por eso? Y todo porque un hombre como es Jesús y solo Él lo es, decidió dar el 100% y siendo Dios, nos dio todo su corazón y estamos nosotros ahora 100% salvos. ¿Hay alguien aquí que esté 50% salvo? Yo sé que usted me entiende todo lo que digo. Verso 18, si me acompaña, de Mateo 25. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Interesante, mire. Le quiero preguntar algo, mi hermano, de acuerdo a la actitud de este hombre. Dice que escondió el dinero de su señor, lo cavó y lo guardó en tierra, lo escondió. Le pregunto, ¿qué habrá influido en el siervo que escondió el dinero de su señor? ¿Qué habrá influido? Miedo, dicen algunos. Buena respuesta. Hay personas a quienes Dios les ha dado una gran aptitud para hacer las cosas, pero al ser dominados por una gran actitud de conformismo y orgullo, no se entregan a Dios al 100%. Yo estoy seguro que hay un porcentaje de tu vida que no le has dado al Señor. Tienes que darle todo al Señor, como Cristo dio todo por ti en la cruz, antes de que se termine el tiempo de darlo. Tal vez llegue un día en que tú llegues, Señor, aquí está el porcentaje que me faltaba, el 99.9. Ya no hay tiempo, te va a decir. Ya no hay tiempo, quédate con tu 99.9%. Te estuve dice y dice y dice en la iglesia, te estuve enseñando, el Señor nos puede llegar a decir eso. Yo no deseo eso. No sé si usted lo desea, pero yo no. Hay personas entonces que por una actitud de conformismo y orgullo no se entregan al Señor al 100% y mucho menos terminan la tarea que Él les encomienda.
Le pregunto a mi hermano, ¿usted cree que Dios va a encomendar una tarea a alguien sin antes darle el talento y la capacidad para realizarla? ¿Verdad que no? Jesús está hablando de manera figurada que este amo sabía cuál era la capacidad de sus siervos. Él está hablando del Señor. Está ejemplificando con un amo terrenal la omnisciencia que tiene nuestro Padre Celestial de saber hasta dónde somos capaces de llegar con los talentos que Él nos ha dado. Nos da los recursos, nos da el área de trabajo y tenemos que echarle ganas. Y un área muy importante de trabajo en donde la obra de Dios debe realizarse es, repito mi hermano, en tu familia, primeramente en tu vida obviamente, y también en tu familia. Hay una palabra en Santiago 4:17 que dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Le es pecado. Fíjese, en ese versículo mi hermano, la palabra hacer significa producir. Y la palabra bueno significa valioso y virtuoso. Al que sabe producir cosas virtuosas y no las produce, es un pecador. Sí. Imagínense. ¿Qué habrá influido en el siervo que escondió el dinero de su señor? ¿Habrá sentido que su señor lo menospreció al darle solo un talento? ¿Eso habrá influido en él? ¿Qué piensa usted? Mire mi hermano, escuche esto. Esto es importante, ¿eh? Hay quienes confunden la recompensa con la encomienda. Le voy a decir por qué. Y con un ejemplo, con una parábola se lo voy a decir. Imagine a dos pastores de iglesias cristianas. Uno de ellos ha dirigido una iglesia por 10 años, que ha crecido y se reúnen 2,000 personas en ese lugar. ¿Vamos bien? Muy bien. El segundo pastor es otro que ha dirigido una iglesia también por 10 años en la que se reúnen solo 300 personas. Ambos predican la palabra de Dios y ambas iglesias crecen espiritualmente. Y como dice la Biblia, el Señor va añadiendo cada día los que han de ser salvos, ¿verdad? Hechos 2. No es los que nosotros agreguemos, imagínese. El que pastorea 300 ovejas, perdóneme, no sé por qué, piensa así del que pastorea 2,000. Piensa y dice, no cabe duda que a este hermano pastor, por todo su esfuerzo, estudio y dedicación en la palabra, Dios lo ha recompensado grandemente con esa gran congregación que tiene. Voy a seguir esforzándome, orando y trabajando más para llegar al nivel de ese pastor y tener también una iglesia como esa, para que Dios también me recompense igual que él con una iglesia grande. Es más, me voy a meter al G12 para lograrlo. Y empiezan las ideas, ¿no? Este pastor piensa que por esforzarse sirviendo a Dios en la iglesia que Dios le encargó, entonces Dios lo va a recompensar con una iglesia grande. ¿Qué piensa usted? Le pregunto, hermano, para sellar este pensamiento. ¿Confunde o no este pastor la encomienda con la recompensa? Sí, pastorear una iglesia numerosamente considerable no es una gran recompensa de parte de Dios, es una gran responsabilidad. La recompensa viene al último, cuando Cristo venga. ¿Me explico o no? Tú puedes tener una tortillería y ganas tu dinero bien, pero ves pasar al dueño de la maseca y dices, yo quiero llegar a ser como el dueño de la maseca, el que hace la masa que para que tú vendas tortillas. Bueno, todos los tortilleros de Jalisco, ¿no? Casi. Y dices, yo quiero que Dios me recompense con una empresa de esas. ¿Eso es recompensa? Dios le dio una capacidad diferente al pastor y a este empresario que dirigen a más personas, ¿sí o no? Le dio una capacidad diferente al que dirige menos personas. ¿Por qué voy a creer que si tengo tantas personas como él, dirigiendo obviamente, esa es mi recompensa? La recompensa viene cuando Dios venga, Jesús venga y me diga, ¿cómo discipulaste a los 300 que te dejé? No, pues Señor, les prediqué tu palabra, nunca prediqué falsas doctrinas. Muy bien.
esta es tu recompensa. Y luego va a venir el que tenía 2,000 personas y tú como pastor, no, pues yo, Señor, tú júzgame, yo predicaba, adelante, esta es tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿La iglesia de 2,000 o lo que Dios nos va a dar? No confunda, hermano, la encomienda con la recompensa. Por eso es que hablar de dinero confunde a muchos cristianos. Y creen que cuando los cristianos son bendecidos por Dios en el área económica, creen que esa es la recompensa. Díganle, háganle, perdón. Y surgen las envidias que Satanás se encarga de meter. ¿Ya viste cuánto gana el hermanito? Y tú ganas el mínimo. ¿Por qué Dios no te da un salario como el de tu hermano? Y tú, sí, ¿verdad? Sí, Satanás tiene razón. Y te pones a platicar con él como Eva. ¿Se acuerda que Eva se puso a platicar con Satanás? ¿Cómo que si tomo del fruto seré como Dios? Puso a platicar con él. Ay, las hermanas, no es cierto. No confunda la encomienda con la recompensa, hermano. Lo que Dios le haya dejado hacer a usted en la tierra, hágalo, tenga el tamaño que tenga. Amén o no amén. No se esté fijando en lo que otro tiene. Lo que otro tiene es lo que Dios le dio, porque es capaz de manejarlo. Usted no. La recompensa viene al final. Por eso muchos hombres que dirigen, encomendados por Dios, iglesias numerosas, mejor dicho, iglesias numerosamente pequeñas, y aún los que Dios les ha dado gracia de tener un pequeño negocio, aunque productivo, por confundir la recompensa con la encomienda, menosprecian la tarea que Dios les ha encomendado. Y se comparan con aquellos que tienen encomiendas mayores. Qué tristeza. Podrá ser grande o pequeña la obra que Dios nos encomiende. Lo que Él quiere es que la realicemos. Amén, iglesia. Este siervo escondió el talento de su señor. Esconder en griego significa mantener en secreto. Fíjese, mi hermano, algo muy especial que podemos hacer para producir usando el don de Dios que nos haya dado es impulsarnos unos a otros hacia el propósito de Dios. Hay una frase que dice que los engranes pequeños impulsan a los engranes grandes. ¿Sí? Todo el mundo habla, por ejemplo, dígame alguien famoso. Todo el mundo habla de Michael Jordan. Nadie se sabe el nombre de su entrenador. ¿Verdad que no? Nadie. Todo el mundo habla de, no sé, dígame, cantante, el que usted me diga famoso, todo el mundo habla de ellos menos de su maestro. Nadie. En una ocasión el rey Saúl, cuando vio a David matar a Goliat, ¿sabe lo primero que preguntó de David? ¿Quién es su papá de David? Mándalo traer para preguntarle de qué familia viene. Por eso acostumbraban en aquella cultura decir David hijo de, Jesús hijo de, porque era importante mencionar quién lo había educado. Tenemos que impulsarnos unos a otros en el reino de Dios, y eso, mis hermanos, es una manera extremadamente noble, si no es que es la más noble, de utilizar la habilidad que Dios nos ha dado a cada uno. Los engranes pequeños mueven a los engranes grandes. ¿Cuántos tienen una bicicleta? Me fascina ese ejemplo. Mientras más chiquita es la estrella de la llanta de atrás, menos vueltas doy a los pedales y más rápido avanzo. Mientras más chiquita es ¿cómo se le llama? ¿El broc? Algo así, ¿no? El sprock, perdón. De atrás, mientras más pequeñito es, menos tienes que pedalear y más rápido avanzas. El engrane pequeño le ayuda al engrane grande. Interesante, ¿no? Es una manera noble de echar a andar nuestras habilidades, impulsándonos unos a otros. ¿Cuántos han oído hablar de Jetro? A ver, levante la mano el que conoce a Jetro. Mire, como 3 o 4. ¿Cuántos conocen a Moisés? Ah, pues claro. ¿Sabe quién era Jetro? Su suegro de Moisés, que llegó y le dijo a Moisés: Moisés, te estás quebrando la cabeza. En Éxodo 18, aparta a gente en grupos de 100, pon un líder en cada grupo y que cada líder venga y te dé cuentas de cada grupo, porque si no te vas a morir. Eran aproximadamente 2 millones de judíos. Imagínense. Nadie conoce a Jetro, todos conocen a Moisés.
es la manera más noble de impulsarnos unos a otros, mejor dicho, es la manera más noble de echar a andar la habilidad que Dios nos ha dado. Este hombre la enterró, la puso en secreto, la apagó, la guardó. Verso 19, si lo lee conmigo, por favor. Estoy en Mateo 25, verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Ya vio que el Señor va a venir a hacer cuentas? Mira, hermano, en cuanto a la tarea que Dios nos encomienda, le quiero preguntar algo. Por favor, respóndame así con convicción. ¿Es a los hombres a quien daremos cuentas de ella o a Dios? Amén, así es. ¿De qué le voy a dar yo cuentas a Dios, Julio? ¿De tu familia? ¿De tu esposa? ¿De cómo respondías a tus papás? ¿De que tu papá te pagaba tu escuela y tú te hacías la pinta? Por ejemplo. Ya muchos se agacharon ahí y su mamá volteó. Ya ves, hijo. Perdón si los balconíes del griego cachar. Bien. Es a Dios a quien daremos cuentas, no a los hombres. En cualquier área donde el hombre y la mujer ejerzan responsabilidad y liderazgo, debemos estar conscientes que al final el Señor arreglará cuentas con nosotros. Ya tiene la calculadora en la mano el Señor. El liderazgo se ejerce en tu casa, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu negocio y donde Dios nos permita influir para edificación. Verso 20, si me acompaña al 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Diga conmigo, hermano, fuerte, por favor, poco. Muy bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre, diga conmigo, poco. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire, hermano, no sé si usted lo notó, pero mire, en el verso 21 y 23 podemos ver que el Señor les expresó su reconocimiento de la misma manera. ¿Notó eso? No le dijo al de 5 talentos: tú hazte para acá porque te tengo un regalito especial. No, les expresó su reconocimiento de la misma manera. A ambos les dijo que habían sido fieles en lo poco, aunque uno haya recibido más que el otro. Aquí hay sabiduría, hermano, hay muchísima sabiduría aquí. El que tiene 2 pudo haber dicho al que tiene 5: yo tengo poco comparado a ti. ¿No le ha pasado eso? Unos están así. No, no es cierto, pero están arrepentidos. Yo tengo poco comparado a ti. Imagínese decirle el de 2 eso al de 5. No le dijo eso. O tal vez le pudo haber dicho: yo no seré tan reconocido como tú. Los demás te van a ver más a ti que a mí. Pero esa no es la perspectiva de Dios. Para Dios 2 y 5 es poco, al igual que 1. Podemos ver entonces cómo Dios se interesa en nuestra fidelidad y la realización de la tarea, y no en el tamaño de la misma. Amén, iglesia. Haga lo que Dios le dice, hermano, en el área donde Dios le diga, y usted va a recibir recompensa por haberlo hecho al 100%. Verso 24, si me acompaña, por favor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía. ¿Lo conocía? Dígame, hermano, ¿lo conocía? No lo conocía. No es cierto eso. Habló al ahí se va, como decimos aquí, ¿no? Habló sin saber. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjese cómo lo está ofendiendo. Le está diciendo: te conocía que haces lo que quieres.
conozco. Te llevas a quien quieres. Al rato estuve en el velorio de mi madre, ahora estoy en el velorio de mi hija. Hay gente amargada por eso. Y no conocen la soberanía de Dios. ¿Me explico o no me explico? Cuidado con lo que le dice a Dios, mi hermano. Sí, te conozco como eres. Te conozco, Señor. Hay que tener cuidado, hermano. Sé que eres hombre duro, que cosechas donde ni siembras y recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve miedo. Pues claro, no lo conoces, tienes miedo. Otra cosa es tener temor. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. La palabra duro significa seco, riguroso y severo. Eso le dijo a su amo. Eres duro, seco y riguroso. ¿Qué tal? ¿Será lo mismo que decirle soberano y sabio y omnisciente y omnipotente? No es lo mismo. No. Hay quien le dice a Dios, tú haces lo que quieres. Y hay quien le dice, tú eres soberano. ¿Cómo se lo dices tú? Este hombre puso en duda su capacidad para producir, debido a que pensó así. Él pensó, no creo poder cumplir con las exigencias de este amo. Además es muy duro, me siento inseguro y será mejor regresarle lo que me dio tal como lo recibí. Y sí, pudiendo ser amable, la amabilidad la guardas tanto que ni se nota, la entierras. Pudiendo ser bueno con tus hijos, entierras esa bondad tan profundo que ni se nota que puedes ser bueno con tus hijos. Pudiendo ser más trabajador y un poco menos flojo, entierras tus ganas de trabajar y no le llevas a tu esposa el gasto. Más bien, ya no digo. Pudiendo arrepentirte de todo corazón por tus pecados, sigues anidando en tu corazón ese pecado y lo entierras ahí. Pudiendo hacerlo, no lo hacemos. Así pensaba este hombre. Mejor le regreso el talento tal como lo recibí. Esta es la mentalidad de alguien que no conoce a Dios en sus virtudes y atributos. ¿Cierto o no, mis hermanos? No, él dice, yo te conozco, eso no es cierto. Por eso está perfecto estas palabras de Jesús para ejemplificar a aquellos que dicen que conocen a Dios y no lo conocen en ningún aspecto realmente. Una persona miserable, haz un pensamiento, una persona miserable no es aquella que no tiene dinero, sino aquella que piensa que no tiene algo para dar. Todo aquel que piensa así necesita saber que Dios es soberano, pero además debe saber también que Él sabe lo que es mejor para nosotros en todos los sentidos. Y conociendo a Dios, responderemos a sus demandas con temor, sabiendo que no hay algo mejor para nosotros que su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a esto? No hay algo mejor, mi hermano, que la encomienda que Dios te dio. Debemos hacer a un lado la idea de que no tenemos la capacidad para generar cambios. Escuche, mi hermano, haga a un lado la idea que le haya invadido a usted de que usted no puede realizar cambios en su casa, en su vida, en su familia. Eso no es cierto. Y no le estoy hablando de un poder personal, le estoy hablando de la gracia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Me explico o no? ¿Qué ganaría yo con decirle a usted, usted puede, saque el campeón que trae dentro? No, si lo saco me muero, el campeón es Jesús. No, que se quede ahí adentro, ¿no? Él es el que me impulsa, su Espíritu Santo. Debemos hacer a un lado la capacidad para generar cambios, el pensamiento, de que no tenemos la capacidad para generar cambios que bendigan y edifiquen a los que nos rodean. Si ejerces una continua comunión con Dios, podrás echar a andar las habilidades que Dios te dio para generar los cambios necesarios en tu vida y en los que te rodean para gloria de Dios. Quiero invitarle a que se imagine algo, mi hermano. Otra parábola que acá, en la parábola de Jesús le voy a hacer otra parábola, otra parabolita. Escuche esto, imagine a un albañil que llega como empleado nuevo a una construcción, a una obra, y los demás albañiles ven que llega y le dicen, ¿estás seguro que tienes la capacidad para hacer el trabajo que este arquitecto nos está dando? ¿O que este ingeniero civil? ¿Estás seguro? Y el albañil responde, no hay problema, conozco a este arquitecto y la calidad de trabajos que pide
Sé que lo puedo hacer y quiero hacerlo. Además, trabajar con gente como él me ha hecho ser cada vez mejor. Mira, hermano, para muchos la palabra exigencia es sinónimo de imposible. ¿Qué exigencia? Es muy exigente eso, ¿sí? Inmediatamente ven exigente, imposible. Otros ven exigente y dicen lo mejor. ¿Cómo piensas tú? Para muchos en su trabajo las exigencias de su patrón son motivo de queja, pero para otros es motivo de superación. ¿Me explico, mis hermanos? Y lo mismo es con el Señor. Lo mismo es. Para muchos los mandamientos de Dios son algo imposible de obedecer, pero para otros son un deleite, como en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Y en ella medita de día y de noche. ¿Cómo será? Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto, ¿cada cuándo? En su tiempo, exactamente. Y su hoja, ¿qué? No cae, siempre está verde, siempre produce. Para muchos los mandamientos son algo imposible, para otros son un deleite y se gozan buscando agradar a Dios en toda su manera de vivir. Como decía el apóstol Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Tal vez algunos de ustedes se pregunten entonces, Julio, ¿es correcto decir que Dios es exigente? La respuesta correcta bíblicamente es que Él es soberano, santo y perfecto. ¿Sí o no? Quita tu idea de que Dios es exigente. No lo conoces, por eso piensas así. Pon tu pensamiento en un nivel al nivel del Señor. Él es soberano, poderoso, santo y recto y perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso los mandamientos de Dios son un deleite, para su pueblo. ¿Para cuántos es un deleite los mandamientos de Dios? Mi hermano, tú serás bienaventurado. Bienaventurado serás, dice el Salmo 1. Nuestra opinión en cuanto a si el Señor es exigente o no, no importa. Eso es irrelevante. Lo más importante es relacionarnos con Él para conocer sus propósitos. Amén. Vaya conmigo al verso 26, por favor. Verso 26 de Mateo 25. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Mira, hermano, el señor de este hombre se sintió ofendido. Cuando dudamos de la capacidad que Dios ha puesto en nosotros para cambiar, para edificar, para servirle, le ofendemos, ya que eso equivale prácticamente a desconfiar de Dios. No desconfíes de Dios. ¿Qué estoy diciéndote? ¿Que confíes en tus fuerzas, en tu capacidad? No, mi hermano, no. Pero que agradecido con Dios por lo que Él ha puesto en ti para hacer las cosas que Él te encomendó, vayas con la fuerza del Señor a realizar lo que Él te encomienda. Genera ya esos cambios en tu vida y en tu casa. Ya. Si estás cansado de vivir así, si no, está bien, sigue enterrando el talento. La palabra negligente significa perezoso en griego, del griego okneros, perezoso, indiferente. La Biblia dice en Eclesiastés que por la pereza se cae el techo y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Ya están las hermanas volteando con el esposo. ¿Ya ves, viejo, por no haber impermeabilizado este tiempo de lluvias? Mañana lo impermeabilizo. Mañana voy y compro ese impermeabilizado. Mañana, ¿verdad? Dice la Biblia, por la pereza se cae el techo y por la flojera de las manos se llueve la casa. Fíjese, esto me dice algo, hermano. Note esto usted. Fíjese, cuando este versículo de Eclesiastés dice se llueve la casa, eso significa que el que tenía la responsabilidad de arreglar el techo, por su flojera afectó a toda la familia. ¿Sí o no? ¿Sabes que tu falta de decisión en algún área puede afectar a todos los que te rodean? ¿Cuántos creen conmigo esto que es cierto? Está en Eclesiastés, ya se lo leí. Por la flojedad de las manos se llueve la casa. La casa se refiere a que otros son afectados cuando no hago mi parte.
Imagínese otra cosa. Imagine que yo tengo aquí un rompecabezas de 1000 piezas y le doy a cada uno de ustedes una pieza. Una pieza a cada uno de ustedes le voy a dar del rompecabezas. Justamente cada uno se va a llevar una pieza del rompecabezas. Y yo les voy a decir, mañana aquí a las 9 de la mañana los espero a ustedes para armar el rompecabezas. ¿Me explico o no? Ahora bien, usted se puede ir y llevarse la pieza con usted y no venir mañana. ¿Sí o no? Y el rompecabezas ya no quedó completo. Usted puede extraviar la pieza y dejar el hueco en el rompecabezas. Usted puede devolvérmela a los 3 días. El domingo viene después del servicio de las 11 y me dice, Julio, es que yo no quise venir a participar en eso. Toma tu pieza, ponla tú. Eso hizo este hombre. Le dijo, yo no moví el talento, yo te lo doy como me lo diste. Yo no quiero, no me interesa eso. Así es en cada encomienda que Dios nos confía en todas las áreas de nuestra vida. Si tu esposa a ti varón o tu esposo a ti mujer te dice, oye, ¿qué te parece si comenzamos a actuar de acuerdo a la Biblia en esta área de nuestro matrimonio? Orando, cambiando actitudes, obedeciendo a Dios. Y tú dices, no. Luego, dejas el rompecabezas incompleto. Y los demás son afectados. Si alguno decide no poner la pieza que le corresponde, indiferente, afectará a quien sí desea poner su parte para que el matrimonio marche en la voluntad de Dios. Es que ya le dije, Julio, y no quiere, y se reúne aquí, siempre viene conmigo. Y ese es un ejemplo entre otras situaciones de la familia, o de tu trabajo, o de tu vida personal. Los demás sí quieren, pero tú no. ¿Qué pasa, mi hermano, mi hermana? ¿Qué piensas así? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Hay que llegar y poner la pieza que Dios te dio. Si se la devuelve, se la puede poner, o se la puede dar a otro que sí quiera ponerla. Y tú te vas a quedar con el crujir y llorar de dientes. Yo no quiero el crujir y llorar de dientes. Hace un tiempo vi un reportaje muy interesante en la televisión que captó mi atención muchísimo, mi hermano. En una zona de México fue un reportero en donde los campesinos, no recuerdo qué sembradío tenían por allá, solo por evitarse las molestias de una población fuerte de un tipo de murciélago, empezaron a poner un insecticida, vamos, para esos murciélagos, y todos se pusieron de acuerdo, ya que los murciélagos se metían en sus casas, se anidaban, se metían a los corrales, molestaban muchísimo. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo, pusieron un insecticida en varias zonas y al poco tiempo ya no había murciélagos. Los encontraban muertos en el piso por los caminos, en las cosechas. Se deshicieron de los murciélagos. Tremendo, ¿no? ¿Cuál fue su sorpresa? Que al llegar la temporada de cosecha en esa zona, la cosecha comenzó a ser arrasada por una especie de langosta, como de chapulín, vamos, ¿no? Que también habitaba en la zona. Y los campesinos se sorprendieron porque ese tipo de langosta no había llegado antes en esas grandes cantidades a sus cosechas. Fue hasta hace poco, cuando ellos les llegaron las langostas, descubrieron después de eso, por unos expertos en ecosistemas que visitaron la zona, dedujeron que ese tipo de langosta era el alimento de los murciélagos. Y se los mataron. Tú puedes decir, Julio, ¿cómo un animal tan feo puede formar parte de un ecosistema que Dios hizo? Y el que está a tu lado, tú eres parte del plan de Dios. Puede parecerse a Batman, ¿no? En la creación de Dios nada es insignificante, ¿verdad que no? Este hombre, por haber sido egoísta y enterrar y poner en secreto el talento, no pensó en cómo podía afectar a los demás. Lea conmigo el verso 27 para terminar, mi hermano, por favor. Estamos al final de la parábola. Verso 27, dice así: por tanto, debías haber dado mi dinero. Diga conmigo, mi dinero. ¿Ya vio que era el dinero del Señor?
¿Ya lo subrayó eso? Dios dice, mi don, mi talento, mi. A los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mira, hermano, con este verso Dios nos recuerda que lo que estamos administrando es de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que debemos despertar y mostrar interés por sus propósitos si no lo hemos hecho hasta ahora. El hecho de que nuestra vida se desarrolle acorde al consejo bíblico, escúcheme esto, hermano, por favor. Le invito a escucharlo con atención. Mire, nuevamente. El hecho de que nuestra vida se desarrolle acorde al consejo bíblico no es una idea del pastor o de tu cónyuge que te dice, ya haz caso de la Biblia, mi amor. Ya le dices a tu esposo, ya actúa conforme nos han enseñado en la iglesia. Ya le dices a tus hijos, hijo, la Biblia dice que esto. Ay, mamá, tú siempre haces lo que te dice el pastor. Tú siempre haces lo que te dicen en la iglesia. ¿Es la iglesia y es el pastor? ¿Quién lo dice, mi hermano? Dios. El plan que te es enseñado a ti en la iglesia por la Biblia, a través del liderazgo que predica, viene de parte de Dios a ti. Di amén. Es de Dios. Es de Dios, mis hermanos. A quien rechazamos no es a nuestro cónyuge cuando le decimos, no, ahorita no me digas eso. A quien rechazas es a Dios. Si te han platicado de cuál es el plan de Dios para tu vida, de que puedes rendirte a Dios con todo tu corazón, arrepentirte de tus pecados y poner tu vida en una senda, en la voluntad de Dios, no es una idea humana, es Dios gritándote que ya cambies. Amén, mis hermanos. Verso 28, si lo puedes leer conmigo, por favor. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene, ¿cuántos? 10. Ay, ay, ay. Mire, aquí se cumple la promesa de su Señor cuando les dijo, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Mucho te pondré. Ya tiene 11. Ya tiene 11 talentos. Y vaya que eran unas monedas caras. Un peso de dinero de mucho valor. Ya tienes 11. El que tenía 1 no quiso hacer nada, dáselo al de 10. Ya tiene 11. Sobre poco fue fiel, sobre mucho lo voy a poner. Dios traerá a tu vida y a tu familia muchos cambios de edificación y bendición si pones desde ahora a trabajar la capacidad que Él te dio para servir, para dar, para pedir perdón y volver a comenzar. Verso 29, por favor. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, pues no lo usa. ¿Verdad que no? Mira, hermano, aquí cuando dice Jesús al que no tiene, se refiere al que no produce. No lo confunda. Es al que no produce, le voy a quitar lo que le di porque no produce. Eso se refiere al que no tiene. Al que no hace la parte que le ha sido encomendada por Dios. El que promete y no cumple, el que dice y no hace, el que oye y no atiende. A ese le voy a quitar lo que le di porque no produce nada. Aquellos que no producen buen fruto no pueden esperar recibir el mismo trato de los que son fieles. ¿Me escuchó esto último, mi hermano? Aquellos que no producen buen fruto no deben esperar un buen trato de Dios igual que los que son fieles. No lo esperes. Verso 30, si me acompaña, finalmente. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este verso tan especial, mi hermano, nos habla de un lamento tardío. Lamento tardío. Al no haber atendido a tiempo lo que Dios pide de nosotros. Mientras tengamos la misericordia de Dios, tenemos la oportunidad de retomar nuestra parte en el reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Atendiendo su voluntad, dice la Biblia. Pero no debemos abusar de que la misericordia de Dios es extensa, ya que un día Él vendrá a hacer cuentas. Jesús volverá, mis hermanos. Jesús volverá. Cierra tus ojos, te invito a orar. Respóndele al Señor. Respóndele a Él. Respóndele conmigo. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias porque tú nos hablas a nuestro corazón. Señor, si he estado invirtiendo mi tiempo en producir cosas materiales como dinero en el negocio, en el trabajo, y no he producido lo que realmente vale, tú me has hablado. Quiero ser alguien que produce, Señor, fruto de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú me das los recursos, las habilidades, el don para servirte, para servir en mi familia, para hacer las cosas bien. Porque al que puede hacer lo bueno y no lo hace, Señor, está pecando. No quiero, Señor, sepultar, enterrar, esconder en secreto las habilidades que tú me has dado. Y no propiamente habilidades, Señor, que hacen famoso a un hombre o a una mujer. No, no, Señor. Hay quien puede ser famoso en mil maneras, pero no tener amor en su corazón, pero no respetar a su esposa, ser infiel. Queremos producir, Señor, el fruto de tu Espíritu. Levanta tus manos un momento y dile: Señor, no quiero ser un hombre o una mujer, quien sea que seas tú, un joven, una señorita. No quiero ser, Señor, alguien que no produce. No quiero ser como una sandijuela que solamente está pegado ahí, Señor, dañando, chupando ahí. No, Señor, no. Quiero ser una semilla dispuesto a morir para que se produzca mucho fruto. Si la semilla cae y no muere, queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto, Señor. Y morir es el secreto para dar vida. Señor, quiero producir para ti. Me has dado tanto, Señor, y quiero ponerlo a trabajar. Sé que puedo hacer tantas cosas y no me voy a afanar tampoco, Señor, pero voy a servirte en lo que sé que tú me llamas a hacerlo, que tú me llamas a hacerlo. Y quiero hacerlo para ti, Señor, sin descuidar nunca mi relación contigo y mi familia. Regalos que tú me has dado tan valiosos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos guía a la verdad y a tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Que estén bien.